Sin duda, este ejercicio de análisis tiene que estar marcado además por una condición especial que no había tocado de esta manera en otras épocas, y es la pandemia, y ese es un atenuante importante para analizar la economía de los años recientes. Profesor César Tamayo, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de AFIT, nos alegra saludarlo. Bienvenido otra vez a esta mesa de trabajo. Buenos días. Muy buenos días, Felipe, Andrea, Paula, Juan, muchas gracias por la invitación y de nuevo saludar a quienes nos ven y a los compañeros aquí también colegas en el set. Profesor Oscar Manco, también ha sido un colaborador y analista permanente en Consejo de Redacción. Gracias por aceptar esta invitación nuevamente para analizar un poquito estos retos económicos. Muy buenos días para todos, nuevamente gracias por la invitación y aquí estamos atentos a lo que se requiera. Ya son de la nómina. Ellos son los profesores de nosotros, privados. Los tenemos por contrato de prestar servicios, vamos a ver si les ponemos el 100% en seguridad social. Decano, hacer un balance del manejo económico del gobierno Duque, usted lo primero, ¿cómo lo ve? Pero es una condición especial la que marcó la pandemia. Este es un capítulo aparte que tiene que analizarse y ponerse y verse con lupas diferentes a los análisis generales de siempre, de toda la vida. Por supuesto que la pandemia y las consecuencias que trajo esto sobre la economía nos hacen ver con un lente distinto la gestión económica de un gobierno, como lo es en este caso. Pero eso también nos hace preguntarnos, por ejemplo, sobre la capacidad que tuvo el gobierno actual o la, digamos, competencia con la que pudo o contribuyó a enfrentar desde el punto de vista económico y social la pandemia. La pandemia trae sus propios retos y por lo tanto, digamos, es un elemento adicional a la hora, digamos, de hacer el corte de cuentas final. Cuando yo veo el balance final al cierre de gobierno, de las cifras, digamos, resultado, por supuesto que tengo que poner el lente de la pandemia al momento de verlas, pero asimismo también tengo que ver entonces en los momentos más duros de la pandemia cómo lo hizo el gobierno, cómo trató de enfrentarla y digamos qué tanto acertó y qué tan competente fue y qué tanto contribuyó a mitigar, digamos, los costos económicos y sociales muy fuertes de un choque, digamos, como este. Profesor Manco, aprovechemos para aterrizar algunos conceptos que para la gente pues no son muy claros, y es, por ejemplo, cuando uno revisa las cifras del crecimiento de la economía colombiana, pues ve que es una de las de mejor desempeño, una de las que más ha crecido, pero ¿por qué en las calles eso no se ve? Continúa el desempleo, continúa la informalidad, continúan las necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué es lo que pasa con ese aparente pues inequidad en cuanto a las cifras? A ver, lo que pasa es que resulta importante siempre tomar los números como la referencia determinante a la hora de hacer cualquier análisis. Como bien lo mencionaba el decano hace un momento, en el escenario de la pandemia tuvimos una caída de la productividad y del Producto Interno Bruto que rondó el 6.8%. Claro, es una base muy negativa al momento de presentar una base positiva, que fue la posterior del 20%, donde el país creció cerca del 10%. Ahora, lo que de alguna manera implica esto es que, obviamente, con el lockdown o con los cierres de la economía, se generaron elementos de desempleo, elementos de incrementos en los indicadores de pobreza, y a la hora de revertir la situación, pues el esfuerzo del gobierno fue bastante fuerte y adicional, toda vez que lograr identificar o lograr nuevamente a encontrar los datos de pobreza anteriores a la pandemia y los datos también relacionados con el desempleo, pues resulta bastante complicado, y en ese momento pues se requiere, por supuesto, de mucho gasto adicional. Entonces el crecimiento, particularmente en el caso colombiano, se dio por el incremento justamente de ese gasto para poder revertir la situación, y tenemos un problema adicional hoy por hoy, y es que en escenarios de estos crecimientos que se pueden plantear, elementos inflacionarios adicionales van a generar también dentro de las personas una disminución del poder adquisitivo, y lo notamos todos los días. El salario mínimo subió a principios del año, pero estamos comprando menos cantidad de cosas con la misma plata que teníamos en enero.
Y eso de alguna manera es lo que la gente mide en el bolsillo, y por supuesto que además de que tengamos indicadores que puedan ser positivos, en el bolsillo no se reflejan de esa manera tan positiva. Decano, frente a ese panorama y lo que usted nos decía, la mirada que se debe dar al gobierno saliente teniendo en cuenta la situación de pandemia, los subsidios, pues nos encontramos con dos puntos claves: desfinanciación del ingreso solidario, pues no están los recursos, y además finalizaría el programa PAEF, ese subsidio para los empresarios. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Deberían continuar estos programas de subsidios bajo este marco de las afectaciones de la pandemia o ya es justo? Bueno, yo creo que todo, digamos, la estructura de la protección a las personas, digamos, con menos oportunidades en el país debe revisarse y debe, digamos, a la luz de la nueva realidad del país hoy, evaluarse en qué medida algunos de estos programas deberían continuarse. Yo creo que en efecto, a ver, como les decía ahorita, una de las cosas con las que, así como uno le da el beneficio, digamos, de la duda a un gobierno que termina, por ejemplo, con un déficit fiscal muy alto, con una deuda muy alta, le da el beneficio de la duda en el sentido que dice, bueno, pasó por una pandemia, necesitó apoyar a la economía y a un montón de personas que lo necesitaban. Asimismo, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué tan bien se hizo esta labor de proteger a la economía, sobre todo a aquellos quienes más lo necesitan? Yo creo que ahí el gobierno se saca una nota buena. Rápidamente se desarrollaron programas como los que mencionas, sobre todo el de ingreso solidario, que va a casi 3 millones de personas muy necesitadas, que no estaban recibiendo ningún otro tipo de ayuda, que no hacían parte de esa red de protección y de esa red, digamos, de seguridad y de protección social. Entonces, y esto se hizo muy rápido, se diseñó muy rápido y se desplegó muy rápido, además con medios que, recordemos, esto no era cualquier situación, esto era una situación en la que teníamos que tratar de apoyar a las personas sin obligarlas, por ejemplo, a salir de su casa, en un país donde la inclusión financiera, por ejemplo, es relativamente baja, y esto se logró, digamos, se lograron hacer transferencias electrónicas, se llevó a lugares muy remotos. Este es un país con mucha dispersión, un país muy grande, un país muy rural, entonces digamos que ahí, yo creo que ahí se saca el gobierno una buena nota, y en el programa de garantías, por ejemplo, parciales de crédito, también el porcentaje de cobertura de estas garantías subió bastante para que las empresas pudieran mantener ese flujo de crédito a las empresas, que es lo que mantiene viva la economía en medio de una situación muy difícil. Ahora, lo que preguntas hacia adelante, ¿deberíamos mantener todos estos programas? Hombre, la economía creció, como lo decía bien ahorita el profesor, creció al 10% el año pasado, creció al 8,5% en el primer trimestre de este año. Seguramente vamos a observar en el segundo trimestre del año también un crecimiento muy positivo, es decir, que en todo el primer semestre de este año vamos a tener un crecimiento bastante positivo de la economía. El desempleo volvió a bajar a niveles prepandemia, hoy estamos en el 10%, entonces ahí uno vuelve y pues digamos tuvimos un alto costo de financiar estos programas, el déficit fiscal terminando por debajo, digamos, del 7%, pero siendo muy alto, uno de los más altos históricamente. Entonces también tenemos que preguntarnos si todos estos programas deben continuar. Yo creo que algunos de ellos sí deben continuar, pero deben ser bien focalizados. Colombia ha tenido históricamente un problema de focalización de su gasto social. Yo creo que este es, digamos, quizá otra de las cosas que vale la pena rescatar del esfuerzo del gobierno saliente, es que hoy tenemos un mecanismo de focalización muy bueno, que es el SISBEN 4. Con el SISBEN 4 yo creo que algunas de estas transferencias, sobre todo de ingreso solidario, se pueden mantener, pero pues teniendo en cuenta que hoy digamos, muchas más personas regresaron al mercado laboral y tienen un empleo. Claro, no todas, y por eso vemos en la opinión de los televidentes o de quienes interactúan en las redes sociales algún descontento también. Entonces, de allí que hay que, digamos, mantener algunos, pero focalizarlos muy bien, porque cada peso que nos gastamos en estos subsidios pues tiene que salir de algún lugar, ¿cierto? Entonces, y traemos digamos, una deuda y un déficit producto de haber respondido a esta pandemia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de usar los recursos públicos, y por lo tanto es probable que necesitemos mantener algunos de estos programas en algún monto, pero tenemos que enfocarlos muy bien. Profesor Manco, ustedes lo decían, y hoy el gobierno sale a alardear de su crecimiento económico, no fue muy bien, generamos empleo, bajó el empleo, pero es que mire la sensación de la gente, decano, profe, la gente dice, sí,
Sí, pero eso es para las empresas. Nosotros seguimos llevados del diablo porque es que el salario mínimo es 1 millón, pero usted lo decía, en enero salió el salario a 1 millón y sacaron las bambulinas y salió todo el mundo feliz. Pero al siguiente mes ese 1 millón, lo que se compraba en diciembre ya se compró 20% menos. La inflación, el dólar. Esa sensación que hay en el pueblo, en el normal, en la señora que nos está viendo en la casa, que fue a la esquina y puede comprar menos carne con ese 1 millón de pesos, ¿qué expectativas tiene con el nuevo gobierno? O sea, ¿qué va a pasar? El gobierno tiene que hacer qué para que la gente diga, no, es que le están echando la plata a los industriales y nosotros llevados del diablo. Mira que la intención de este gobierno saliente al inicio justamente del mandato era impulsar la inversión. La inversión la pretende impulsar a través de infraestructura, que era uno de hecho de sus planes de gobierno en focalización. El gobierno entrante es un gobierno que seguramente se va a encontrar con una situación compleja, como lo mencionaba el decano, básicamente por temas de déficit, pero estará muy volcado también al tema del gasto. Desde mi punto de vista, yo no creo que exista de pronto una intención muy particular en el ejercicio de inversión, como lo demostró el gobierno saliente. Entonces, lo que pretendía el gobierno saliente era justamente tener indicadores de crecimiento a través de la inversión específicamente en infraestructura, cosa que no se logró en gran medida, dada pues la situación de pandemia mencionada, aunque Colombia ha mejorado mucho en ese tipo de indicadores que lo podemos discutir más adelante. El tema específicamente es que sí tenemos una inflación muy desbordada y como lo hemos mencionado muchas veces, la inflación se convierte en una especie de impuesto para las personas más necesitadas. Finalmente, el empresario seguramente que sigue devengando su salario elevado, pues no lo va a sentir tanto. Sin embargo, las personas que están en esos niveles más bajos seguramente lo van a sentir mucho más. Entonces, en esa eventualidad, el gobierno pues viene haciendo la tarea. Yo creo que Colombia históricamente ha reaccionado anticipadamente a los choques, incrementando la tasa de interés para frenar o para de alguna manera mitigar ese componente de demanda y que los precios no se sigan incrementando de manera significativa, y seguramente seguirá siendo la política que el gobierno entrante vaya a implementar. En virtud de lo anterior no va a ser inmediato, lo vamos a ver seguramente a partir del año entrante, pero es evidente que tienen que comenzar a ceder los precios para que de esta manera las personas no vayan sintiendo que van perdiendo cada vez más poder adquisitivo, porque resulta muy compleja la situación para mantener una canasta familiar. En virtud de eso, pues estamos viendo que si bien los indicadores de pobreza en Colombia han cedido, incluso estamos aproximándonos, como lo mencionaba el decano, a los niveles prepandemia, todavía hay una situación muy compleja porque tenemos una situación de pobreza muy elevada en el caso colombiano, y para poder llegar a esos niveles pues claramente tendríamos que buscar una formalización incluso laboral. Es una de las cosas que la OCDE a Colombia le ha exigido bastante y que todavía estamos en deuda de esa situación, y particularmente para que de hecho no solamente todos los sectores se conviertan en una especie de formalización más evidente, sino que también tengamos indicadores que propendan más al crecimiento futuro. Esa inflación, profesor Manco, disparada, lo advierten ustedes claramente, pero el consumo también. Entonces se elevan las tasas de interés un poco evitando que la gente consuma, pero es una locura lo que está ocurriendo en materia de consumo. Usted va a los centros comerciales, a los supermercados, a los restaurantes, a los bares y están llenos. Ese alto consumo, ¿cómo puede impactar la economía? ¿A dónde nos va a llevar? Porque seguramente mucho de ese consumo es con crédito. Con crédito, con fiado. tarjeta de crédito. Imagínense, tenemos una tasa de interés de usura que ya está superando el 33% desde la última revisión. Entonces, lo que de pronto nos falta mucho, y atendiendo también las recomendaciones del decano, además de la inclusión, es la sensibilización y la formación en temas financieros, porque no todos tienen la formación justamente para poder atender a ese tipo de cosas. Ahora, yo creo que también la situación de la pandemia afectó y afecta lo que en este momento ocurre, dado que pues estábamos encerrados, había una situación de control desde el punto de vista de las afectaciones a consumo, y por hoy la gente se siente un poco desbordada, y dado que tiene la posibilidad de hacerlo, consumiendo porque como estuvimos guardados y no pudimos, es hora de desquitarse. Así nos endeudemos con tasas. Hay estudios psicológicos que lo demuestran, de hecho. Pues dado que estábamos en esa situación, salimos a consumir, y por supuesto no tenemos el impacto que de alguna manera ha buscado el Banco de la República a través justamente de la intervención, pero seguramente esperaremos que la regularización se vaya aproximando. Y eso que íbamos a salir distintos de la pandemia. Íbamos a Vamos a comprar lo que está en oferta en todas partes. Sí, decano. Hay una preocupación que ha expresado el equipo de empalme del próximo gobierno de Gustavo Petro, y es que encuentra desfinanciados muchos de los programas sociales. Mejor dicho, en términos coloquiales han dicho que les dejaron la olla raspada para continuar con muchos programas importantes. ¿Usted cómo cree que está la situación?
Bueno, la verdad ¿O eso es lo que dicen todos antes de empezar? Eso es de esperarse. Ahora, sobre todo al ver realmente, pues es cierto, tenemos, el país acumuló mucha deuda en estos años y termina con un déficit fiscal muy alto. Eso es absolutamente cierto. Lo que pasa es que, digamos, no lo podemos decir desconociendo por qué tenemos hoy una deuda tan alta y un déficit fiscal tan alto. Y es que tuvimos que atender una pandemia muy fuerte y como decía ahorita, pues el gobierno reaccionó rápidamente a hacer unas transferencias, a diseñar unos programas de asistencia y transferencia para quienes más lo necesitaban. Y claro, eso se termina evidenciando en las cifras de déficit fiscal. Entonces, digamos que es natural, es en medio de la política, estas son las cosas, porque es verdad, el gobierno entrante va a enfrentar un montón de restricciones, es decir, ellos tienen unos planes de lo que quieren hacer el gobierno entrante y no va a poder hacer muchos. Además también hay unos que son desbordados según la realidad fiscal que tenemos. Claro, entonces por supuesto que yo me imagino que uno sentado, digamos, o uno en los zapatos de quienes están hoy asumiendo gobierno, quisiera recibir un país que no tiene un déficit fiscal como este, para poder implementar todas sus estrategias y sus políticas. Entonces es normal que hagan esos llamados. Y es verdad que el país tiene un déficit fiscal, queda con un déficit fiscal muy alto y una deuda muy alta, pero es así porque usamos esos recursos para asistir y para hacer estos programas de asistencia y transferencia, para lograr mitigar los impactos, y yo creo que en buena medida eso se logró. Parte de esa es la razón por la que hoy tenemos un desempleo que vuelve a los niveles prepandemia y una economía creciendo, un consumo creciendo bastante, como decían ahorita, ¿cierto? El consumo y la demanda interna está creciendo incluso por encima de lo que crece la producción, de tal forma que estamos viendo, por ejemplo, importaciones crecer bastante, aún con un dólar muy alto. Entonces, ese mayor consumo y esa demanda interna y ese menor desempleo en parte responden a que hubo un apoyo a las empresas a través de estos programas de garantías como los que mencionaba ahorita, y las empresas empezaron a generar más empleo y volvimos a las tasas de desempleo prepandemia. La demanda interna está creciendo bastante, el consumo, en parte porque logramos mitigar ese paso, digamos, ese gran valle, ese bache de 2020 con todas estas ayudas y esta asistencia. Ahora, digamos, he mencionado una serie de cosas que, digamos, justifican o le ponen quizá una buena nota al gobierno saliente, pero hay una cantidad de cosas en las cuales o el gobierno saliente no tiene, digamos, no ha podido hacer mucho, como el tema de la inflación, y yo creo que esto en buena medida está detrás de esas respuestas y esas... A ver, por supuesto que estas encuestas también tienen su sesgo, las personas que tienden a responder estas encuestas son las personas que están más preocupadas o más felices, tal vez, ¿cierto? También, cualquiera de las dos, pero entonces es normal que veamos un poco una desconexión entre la realidad y lo que responden estas encuestas, pero digamos la inflación es algo que, como lo mencionaba ahorita el profesor Manco, la persona ahí mismo todos lo sentimos en el bolsillo, y especialmente las personas de menos recursos. Allí hay dos, digamos, fuentes importantes que están detrás de esa inflación alta, que es alta históricamente, digamos, en la historia reciente de Colombia, no, por supuesto no en toda su historia, porque Colombia ha tenido periodos con inflación del 30%, por fortuna eso quedó atrás y esperemos que hacia adelante eso ya no vuelva nunca a verse, pero 9%, 9,5% es una inflación bastante alta para los estándares recientes de Colombia. Entonces, eso tiene dos fuerzas detrás. Una es una fuerza más externa, que tiene que ver con precios de materias primas, de alimentos, que tiene que ver con un contexto internacional muy complicado reciente, ¿cierto? Y por eso en todo el mundo estamos viendo una inflación muy alta, incluso en Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, es una economía que ha tenido una tasa de inflación del 1,5%, 2%, y hoy tiene una inflación cercana a la de Colombia, del 9%. También. Entonces ese es un factor, yo creo que eso va a ceder, estoy de acuerdo con el profesor Manco en que a partir del próximo año probablemente veamos ceder esa inflación, ese componente externo, llamémoslo así, de la inflación, pero también un componente interno, lo mencionaban ustedes ahorita, el consumo está creciendo a unas tasas muy aceleradas y eso presiona los precios, sobre todo cuando venimos de unas dificultades
para instalar capacidad, para importar materia prima, es decir, para expandir nuestra capacidad de oferta y de producción. Y si la demanda y el consumo crece mucho, entonces eso presiona los precios. Sí. Por eso el Banco de la República está, digamos, tratando de adelantarse, tratando de contener un poco el crecimiento del crédito, y por eso las tasas de interés han empezado a subir. Eso tarda, eso por más que, digamos, los topes de usura, por ejemplo, se suban rápidamente o el Banco Central tome decisiones de subir su tasa, que no es la misma tasa que le cobran a uno en su tarjeta de crédito, es la tasa que se cobran entre los bancos, pero eso lentamente va transmitiéndose hasta terminar en las tasas de los créditos de consumo, de los créditos hipotecarios. Entonces eso también se está, digamos, corrigiendo, pero también va a tomar un poco de tiempo. Decano, voy a hacer hincapié en un tema que usted nos mencionaba hace algunos minutos, y es la influencia, los factores externos, profesor Oscar, el tema del dólar, que tanto, sobre todo durante este año, pues ha golpeado la economía colombiana, y hoy vemos, sobre todo, pues aquellos productores, el tema de los insumos, pues se han visto bastante afectados. ¿Qué proyecciones ve usted frente a este tema del dólar? Bueno, yo creo que incluso en algún momento lo discutíamos, uno no puede, y los operadores en el mercado lo entienden, no pueden operar de hecho a falta de razón. Entonces operar con emoción y tomar decisiones con emoción es muy complicado. Hace cerca de 2 semanas muchos colegas e incluso personas me llamaban y me decían: el dólar va a 5.000, vamos a verlo a 5.500, y tenemos datos para que ya tengamos estimaciones a 6.000. Eso en realidad pues es básicamente jugarle al pánico, porque toda vez que la situación externa afecta, y un poco también la incertidumbre generada por los anuncios que no se conocían en su momento en Colombia también tenían implicaciones, pues eso también tiene que ir corrigiendo. Hoy estamos viendo un dólar que está cediendo, claramente, y como lo mencionaba el decano, pues si bien a pesar de la situación de los elevados precios, las importaciones han incrementado, es una buena noticia, pero también afecta positivamente las exportaciones. En la última revisión, de hecho, de los datos del DANE, teníamos exportaciones creciendo al 57%, donde en gran medida, pues parte de eso, la explicación provenía justamente del dólar. Entonces tenemos sectores que se favorecen y sectores que se perjudican. Lo interesante es identificar dónde la balanza se equilibra, por supuesto. Vamos a ver, por supuesto, sin lugar a dudas, todavía presiones en el dólar, máxime porque la situación en Rusia y Ucrania pues no mejora. Y además de lo anterior, lo que mencionaba el decano relacionado con la inflación en Estados Unidos, y recuerden que es nuestro principal socio comercial en este momento. Es importante las medidas que se vienen tomando, seguramente lo que va a ocurrir con Venezuela, la apertura nuevamente de la frontera, qué tipo de relaciones comerciales se van a desarrollar para que esos factores vayan mitigando. Y además de lo anterior, pues muy importante, y eso yo creo que para todas las personas, si bien el tema del dólar es algo que nos genera preocupación, yo creo que el llamado es a la calma, porque en gran medida pues proviene de unos factores externos que seguramente van a ir corrigiendo. Y en virtud de lo anterior, los presupuestos del año 2023 tienen que estar volcados a identificar tal situación. Muy bien. Profesor Manco, muchas gracias por acompañarnos, hombre. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Decano, gracias por las explicaciones y los contextos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.